Hola, soy Adolfo Gamboa, Adolfoto, y os presento mi nuevo canal, El Fotógrafo Daltónico. Esto ha sido el nombre, un ataque de creatividad que me ha dado, porque como soy fotógrafo y soy daltónico, he dicho, coño, vamos a ponerle el fotógrafo daltónico y va a ser la leche. Y ahí está el nombre. Espero que os guste. Eh, Os presento un poco el canal, lo voy a empezar a hacer por varias cosas. Primero porque yo nunca, vamos, hice una vez un curso de fotografía eh, en internet, en YouTube, pero nunca me había dado por el vídeo. Siempre me he dedicado totalmente a la fotografía y quería también probar un poco el tema de vídeo, sobre todo la edición, porque acostumbrado a estar siempre haciendo fotografía, digamos, ya tengo una visión también para poder hacer en movimiento. Pero el tema de edición es lo que me llama un poco la atención, el poder también presentar, dar mi opinión sobre ciertas cosas, porque a mí llevo mucho tiempo viendo canales de fotógrafos tanto españoles como extranjeros, eh, pues que me van aportando cosas, me ayudan en cosas, me enseñan, en fin, siempre como en todo en la vida, siempre hay que estar en un continuo aprendizaje, igual que los médicos. Siempre están leyendo sobre medicina, las nuevas cosas que salen, o sea, siempre hay que estar renovándose. De hecho, yo ya me he renovado porque yo vengo del carrete y la fotografía digital no tiene nada que ver. O sea, bueno, sí, que hay una cámara y poco más. Y lo que sí sigue teniendo en común es que está todo al revés. Ahora hay menos cosas porque ya no está el carrete, pero todo está al revés. En fotografía, si nos vamos a la fotografía analógica, tú hacías una fotografía sobre un carrete y le dabas un negativo. El negativo, lo blanco era negro y lo negro era blanco. Los grises oscuros eran los grises claros y los grises claros eran los grises oscuros. O sea, tienes que pensar totalmente al revés. Después, eso ya sigue presente, el tema de, por ejemplo, la apertura. La apertura del diafragma. Cuanto menor es el número de apertura, mayor es la apertura que tú haces. Si tú, por ejemplo, quieres abrir mucho el diafragma, pues tienes que buscar la apertura mínima que te permita tu objetivo. En este caso, ahora mismo creo que es un 2,8. Si tienes un 2, un 1,8, un 1,4, un 1,2 o un 1, lo que tengas, cuanto menor es la apertura, el número de apertura mayor es realmente la apertura. Con la velocidad pasa exactamente lo mismo. Cuanto mayor es la velocidad, menor es el tiempo que está exponiendo la cámara. Entonces, si tú tienes una apertura de 1000, congelas el momento porque es una milésima de segundo lo que tienes. Sin embargo, si disparas a 1, está a un segundo. Eh, Siempre todo en la fotografía se calcula al revés. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero vamos, tampoco tengo ni idea porque en el tenis se puntúa 15, 40, 15, 30, 40, o sea, tampoco tiene mucho sentido y todos lo estamos viendo y nos parece algo normal. Para mí el tema es lo de menos, porque yo siempre en el curso que hice de fotografía, a lo que menos importancia le daba es a la nomenclatura de las cosas, cómo se nombran las cosas, cómo se llaman, porque lo que me interesa de la fotografía es que sea algo que te sale, algo espontáneo, algo que no se piensa. Por ejemplo, eh, cuando alguien se va a sacar el carnet de conducir, pues mm, todo se pone muy cuesta arriba porque es que son muchas cosas en un espacio de tiempo muy corto. Por ejemplo, dices, estoy aprendiendo a conducir, en el autoescuela y me acerco a un cruce de calles. Entonces tengo que mirar por el retrovisor, al tiempo que voy bajando la marcha, al tiempo que estoy viendo si vienen coches por ahí y si hay gente cruzando, es imposible. O sea, cuando tú lo piensas fríamente y dices, es imposible hacer todo eso al mismo tiempo. Y sin embargo,
todos lo estamos haciendo y vamos oyendo la radio y mientras estamos haciendo eso, a lo mejor estás hasta cambiando de canal de la radio. ¿Por qué? Porque ya lo haces instintivamente. Y la fotografía tiene que ser exactamente lo mismo. Tú tienes que tener tus parámetros puestos casi como previéndolos, como por ejemplo como en las carreras. Tú ya tienes la marcha puesta y la trazada en la cabeza antes de llegar a la curva. Entonces, aquí tiene que ser más o menos, bueno, tiene que ser, lo suyo es que termine siendo como una extensión de ti, que no lo pienses como no piensas cuando conduces, cuando no piensas cuando respiras, cuando no piensas cuando haces muchas cosas. Esto es lo suyo cuando consigues y llegas a ese momento que realmente ya la fotografía para ti va un paso más allá, ya no te tienes que preocupar de técnicas ni de aperturas ni de nada. Eso ya sin darte cuenta lo has hecho. Técnicas, he dicho técnicas, las técnicas es distinto, porque las técnicas nos están vendiendo, nos venden muchas cosas. Ese es uno de los motivos de abrir este canal, porque yo quiero expresar mi opinión, no voy a decir que mis verdades ni nada, mi opinión sobre muchas cosas que nos están vendiendo y que para mí unas no tienen sentido y otras tienen mucho sentido. Yo quiero hablar de todas, de las que para mí no tienen sentido y las que tienen sentido. Evidentemente todo esto me provocará que haya haters, odiadores profesionales y demás. Ojalá, eso quiere decir que alguien ve el canal. Entonces yo estaré muy contento. Pero evidentemente siempre son opiniones muy personales y que están basadas simplemente en lo que yo pienso. Esa es la base científica que le voy a dar. Pero vamos, es muy sólida. El tema de normas y demás, como por ejemplo las reglas, es que es totalmente contradictorio. Evidentemente estamos hablando de fotografías y todo va al revés, pues no podías dejar de ser contradictorio también el tema de las normas o reglas. O sea, ¿cómo vas a ponerle reglas a algo creativo? Si precisamente la creatividad es deshacerte de todas las reglas, de todo lo convencional, de todo lo establecido y hacer lo que tú crees, lo que a ti te gusta. Por ejemplo, yo soy daltónico, a mí para hacer fotografía me da igual porque los colores los pone la cámara. Yo me fío de la cámara como me fiaba de los carretes. El color va ahí, o sea, yo no lo toco. Yo revelo mis fotos tocando otros parámetros que yo siempre sí puedo controlar. De hecho, mis fotos las hago en RAW y luego las revelo. Pero evidentemente jamás se me ocurriría tocar los colores. ¿Por qué? Porque podría quedar muy creativo, podría quedar muy... Sí, pero yo no es eso lo que yo no busco en la fotografía el diferenciarme por la extravagancia de mis colores y demás, ¿no? Yo tengo la fotografía como profesión en la cual yo hago unos trabajos por los que me pagan, que tengo que adaptarme a lo que quieren los clientes. Y luego para mí, yo hago un tipo de fotografía que es la que me gusta. Como yo digo, es enseñar cómo veo yo el mundo. Entonces, a mí hay cosas que me gusta, la belleza, me gusta lo estrambótico, o sea, no me dedico solamente a hacer esto y encasillarme, ya estoy encasillado profesionalmente. Entonces déjame, cuando estoy ahí haciendo fotos para mí, hacerlas libremente y hacer lo que me da la gana. Y porque yo no tengo que, ni yo ni creo que nadie debería de estar demostrando nada a nadie. Entonces, siempre te están diciendo, crea tu propio estilo. Crea tu propio estilo ya es encasillarte de por sí. Entonces, ¿yo por qué tengo que tirar siempre en blanco y negro si hay cosas que quedan mejor en color? Por ejemplo, hablando del blanco y negro, yo cuando hago fotos, siempre sé qué foto va a ir en blanco y negro y cuál no. O sea, no voy al ordenador y me pongo a mirar, a ver cómo queda en blanco y negro, a ver cómo queda en color. No, yo antes, incluso días que yo salgo con la cámara,
exclusivamente a hacer fotos en blanco y negro. Por ejemplo, aquí yo vivo en Sevilla, tenemos muchísimos días de sol, muchísimos días muy planos, en los cuales pues o aprovechas ciertas horas que tienes que tener libres esas horas, que tienes que tal, o las fotos te van a quedar como a mí no me gustan. No digo que sean feas, digo que a mí no me gustan, a mí me gustan más otro tipo de luces. Y llover, pues mira, hoy es un día de lluvia y mira el sol que tengo. Llueve muy poco, pero son las fotos que más me gustan, las fotos que se hacen en lluvia. Me gusta mucho hacer foto urbana y foto urbana me refiero a paisaje urbano. Yo no suelo hacer foto de lo que se llama street. Yo no suelo hacerlo, a veces pues me ha dado la picada y lo he hecho o lo he visto, estoy haciendo fotos de otra cosa, he visto algo y lo he hecho, porque al fin y al cabo la fotografía es inmortalizar un momento, congelar un momento que ya es irrepetible, aunque sea la mayor tontería del mundo, pero eso ya no va a volver a pasar de la misma forma que estaba pasando. Podrá pasar parecido, podrá pasar de otras, pero ese mismo momento ya desapareció. Y entonces ese es el momento que has captado. Y entonces, lo que digo, que me enrollo como las persianas. Yo, por ejemplo, un día normal de aquí, de Sevilla, me apetece salir a hacer fotos y yo ya sé que como son las 12, la 1, ya no sé, la hora que sea, y sé que tengo una luz muy dura, muy plana y tal, pues sé que voy a hacer fotos para blanco y negro. ¿Por qué? Porque los contrastes en blanco y negro sí quedan bien. O sea, ese contraste del blanco puro al negro puro juntos, ya no digo sino juntos, a mí personalmente me gustan mucho, me han gustado siempre. De hecho, yo cuando hacía foto analógica, que además me revelaba yo las fotos, me pasaba horas en el laboratorio, me encantaba, el trabajo de cámara me encanta y el trabajo de laboratorio me gusta muchísimo. Sin embargo, el trabajo de ordenador no me agrada para nada, no me apetece estar ni 5 minutos en el ordenador, pero sin embargo en el laboratorio era muy divertido. Pero ya se me va el hilo, me pongo a contar cosas y se me va el hilo. Es lo que digo, pues que exactamente, que la fotografía en blanco y negro, ese tipo de contrastes va muy bien. Y yo decía esto porque yo fotografía en blanco y negro tenía que hacer prácticamente por narices, porque era mucho más barata, porque me la revelaba yo y demás. Pero también hacía una cosa que era comprar carretes a color y revelarlos en blanco y negro. Esto a mucha gente le parecía una aberración, no sé cuánto, pero bueno, los resultados para mí eran decentes, eran bastante buenos. Y si yo veía luego alguna foto que quería ponerle color, o sea, lo contrario que estamos haciendo ahora, yo veía una foto y digo, uy, esta me gustaría en color, pues me iba al laboratorio, pedía que me revelaran esa foto a color y ya está. Entonces, que todo lo que se está haciendo ahora está todo inventado. O sea, si fotografía es fotografía, pero la fotografía lleva muchísimos años entre nosotros y más o menos desde los años 70 o por ahí con las cámaras reflex y tal, ha cambiado muy poco. Por eso yo en este primer capítulo quería hablar de los equipos, porque los equipos, una de las cosas que a mí me generan, no sé, es que no sé cómo definirlo, vamos a decir pereza, que es el tema de llamar a las cámaras de principiantes, de entusiastas, de profesionales, vamos a ver. Las cámaras son cámaras y ahora mismo todas las cámaras son buenas. Todas. O sea, cojas la cámara que cojas, es cojonuda. O sea, yo en la primera cámara reflex digital que compré, porque yo, no entendía muy bien por qué seguían existiendo las cámaras reflex, porque tú tenías en el bolsillo, yo me compraba unas cámaras de marca Casio, que se llama Casio Slim, que eran, pues eso, como la mitad de un smartphone, un poquito más, que la llevabas en un bolsillo, en el bolsillo de la camisa, no pesaba, tú veías la pantalla, veías lo que estabas haciendo y tal. Tenías el problema de que si te daba el sol, pues no se veía bien en algunos casos, demás, pero bueno, eso se podía solucionar de muchas formas.
Pero yo no entendía por qué una cámara que tú pudieras controlar la velocidad y la apertura y cambiar objetivos y demás, te seguía siendo reflex. ¿Para qué tenías todo el mamotreto ese del pentaprismo y todo eso ahí metido? Si tú tenías la posibilidad de ver en una pantalla lo que estabas viendo. Y no lo sé, sigo sin entender por qué se ha tardado tanto tiempo en hacer cámaras sin espejo. Pero bueno, la tecnología, los gurús y todo esto sabrán por qué lo han hecho. Yo cuando salió la cámara esta, la A7, que es la primera cámara full frame sin espejo, a mí me pareció que llegaba muy tarde. O sea, no dije como muchos, esto no vale para nada, O sea, primero queremos todo lo mejor de la tecnología, pero en cuanto viene lo mejor de la tecnología decimos que esto no, porque lo que vale es lo que teníamos. Es todo muy contradictorio, igual que todo en fotografía, todo es contradictorio. Lo más es menos, lo menos es más. Queremos lo más nuevo, pero sin embargo, cuando nos dan lo más nuevo, decimos que lo que valía era lo antiguo. Es todo muy contradictorio, pero yo a lo que me refiero de los equipos es eso, que tú compras un equipo que te llaman de principiantes o de entrada. Claro, tú te compras ese, primero porque no tienes ni puñetera idea, y después, si quieres, ahora mismo que tenemos la posibilidad, que antes te comprabas una cámara y ni yo sabía que tenías una cámara, pero tú ahora te compras una cámara y puedes entrar en foros, hablar con gente, entrar en tal. Y te das cuenta de que de lo que más se habla es de cacharrería, de equipos. Y por eso decía, yo me compré la cámara, la primera cámara reflex, la Nikon D3200, porque yo tenía que hacer unas fotos para una página web. Y entonces lo que estaba utilizando ya hacía tiempo que no utilizaba cámaras, desde que se acabó el tema del carrete. Incluso ya había dejado de utilizar cámaras como la Casio Slim, tuve varias y demás. Todas eran muy chiquititas, se hacían unas fotos suficientes para lo que se quería. Pero claro, tenía que hacer esas fotos para una página web y yo entonces utilizaba, creo que un iPhone 5, parece que era el que te había en aquella época. Y claro, yo con el iPhone 5 hacía fotos pues eso, yo no estaba, porque era como un simple aficionado de fotografía, entonces la fotografía no necesitaba, en ese momento no necesitaba muchas cosas más, simplemente hacer lo que me diera la gana, de donde fuera y como salieran. Pero cuando fui a hacer ese trabajo me di cuenta de que no podía hacerlo bien porque no podía controlar la luz y la velocidad. O sea, bueno, en realidad no podía controlar la luz. Yo quería hacer unas cosas y la cámara me marcaba otras. ¿Por qué? Porque necesitaba unos fondos blancos, necesitaba... Yo no podía subirle 1 o 2 pasos al iPhone. El iPhone hacía la foto como le habían dicho el señor iPhone el día que lo parió. Le dijo, tú las fotos las haces así, y así es como las hacía. Y para poderlas hacer, para poder salir al paso, tuve que montarme unas... vamos, tuve que hacerlo prácticamente engañando al iPhone para conseguir que las fotos salieran como yo quería. Y ahí dije, bueno, pues me voy a comprar una camarita reflex y tal, como yo había tenido, seguía teniendo y sigo teniendo de aquella época una Nikon D401, que era de las primeras que había autofocus. Pues el objetivo de Nikon leí que se podían seguir utilizando los objetivos de F en las cámaras nuevas. Y yo me compré esa, porque yo lo único que necesitaba era una cámara con la que yo pudiera controlar la velocidad y la apertura. Todo lo demás me sobraba. Pues es que yo nunca había utilizado nada más. De hecho, la Nikon, esa autofocus, esa la tenía mi padre, esa yo no la usaba. Yo utilizaba una cámara que solamente tenía velocidad, apertura y un fotómetro.
Y con eso me apañaba para todo. Y yo con eso me sobraba. Y compré esa cámara, el objetivo que tenía, la óptica que tenía de la Nikon. Me valía, pero no me valía como con autofoco, porque esa no tenía el tornillito, bueno, eso es lo de menos. La cosa es que yo empecé a funcionar con esa cámara y la cámara tenía un sensor que realmente, aparte de la óptica, lo importante es el sensor, de 24 megapíxeles. Yo la verdad que no entendía si eso era mucho, si era poco. A ver, más o menos tonto no era, pero vamos, que dentro de este tipo de cámaras pues no sabía si esa era de 24, si las buenas tenían 100 y pico. En ese momento lo que me interesaba era suficiente y mucho más que suficiente para lo que yo quería utilizarla. A raíz de cuando compré esa cámara, pues empecé, para saber más cosas y tal, empecé a entrar en el foro, me metí en un foro de nikonistas, entonces todavía había gente que iba, había varios grupos, o sea, había de todo, había gente, vamos a decir, aficionados a la fotografía que querían hablar de fotografía, había gente que iba a lucirse, a decir, mira qué fotos pongo, esto no lo vais a hacer vosotros en la vida, y el 90% cacharreros que quiere decir que si tú tienes una 3200, bueno, vente a hablar con los mayores cuando ya tengas algo decente. Si tenías una óptica, si mantenías la óptica que te traía la cámara, el 1855, que le llaman el pisapapeles, cuando te compres una óptica buena ya vendrás y tal. Luego, claro, esa gente que hablan de oídas, se encontraban que uno de los foreros, usuarios, como quiera llamarlo, entraba en DxO y resulta que el objetivo ese pisapapeles lo ponían por las nubes. Entonces viene la reacción. Cuando te dan un bofetón de estos, tienes dos opciones: o decir, hostia, es verdad, si va todo el mundo para allá en la autovía, a lo mejor el que va en sentido contrario soy yo. Pero claro, reconocer que tú vas en sentido contrario no mola mucho. Entonces, es decir, estos de XO son unos, estos están pagados por Nikon, esto cómo va a ser eso, ese tío había bebido la noche antes que hizo las pruebas, esto no sé qué, no sé cuánto. Y realmente el objetivo era bueno, pero yo lo tenía, y lo que pasa es que es un objetivo que no era luminoso. Pero que con la cámara, las prestaciones que tenía la cámara, en muchísimas ocasiones no necesitabas que fuera luminoso. Tú podías hacer la foto que quisieras, de hecho. Con esa cámara puedes hacer todo. ¿Qué pasa? Que claro, evidentemente, si tú quieres hacer un HDR y la cámara no te hace HDR ella sola, pues es más coñazo. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer una foto, irte a la cámara, subirle un 3 o 7, 0,3, 0,7, lo que tú quieras hacer, o un paso para arriba, hacer otra foto, irte a la cámara, quitarle otro paso, otro 0,3 o lo que sea, y hacerlo manualmente. Pero se puede hacer manualmente. Lo que pasa es que en vez de hacerlo en clac, 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 pues en vez de clac, 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 tardas un minuto, ¿vale? Pues has tardado un minuto, pero haces la foto. Que es a lo que voy, que el equipo, por eso digo que para mí el equipo, mientras tú puedas controlar la luz y puedas controlar la apertura, sobra. Que hay otros que tienen mayor rango dinámico, que tienen, no sé, sí, evidentemente, sí, todo eso está muy bien. Pero todo eso entre profesionales y profesionales con una lupa está muy bien. Pero que yo te aseguro, todos, vamos, me ha puesto la cabeza que todos habéis visto fotos hechas por mí. Incluso gente de fuera de España. Habéis visto alguna foto hecha por mí. Y yo os digo, ¿con qué objetivo? No os creeríais con qué cámara y con qué objetivo están hechas. Hay otras, hago muchas, pero hay algunas, pues a lo mejor están hechas con la Sony A7 III y un 2470 2.8,
pero hay muchas que están hechas con la A7 a secas, la A7 II, y muchísimas con el objetivo kit que le llaman también el pisapapeles. Esto ya es por extensión, todo el objetivo que te regalan es malo. Pues mira lo que te regalaban cuando había carretes, te regalaban, vamos, venía con la cámara un 50 2.0. Fantástico. Pues ahora te dan un zoom que te da mucha más y evidentemente pues no son luminosos, porque este es un 3,5, 5,6, vale. Evidentemente no es un objetivo luminoso, pero es que claro, si tú ves los foros y se piensa que los objetivos luminosos son focos que te están dando luz, pues, y después ellos, en cuanto se enteran lo que es un objetivo luminoso, no pueden vivir sin un objetivo que no sea un 1.4 y tal. Bueno, pues a mí que me expliquen por qué. Porque luego en esos foros también lees que hay gente que no puede tener una cámara que no vaya a un 8000, que si está a un 4000, no, porque necesita. Es que hay unas necesidades camarísticas de que son la leche, pero que yo no las entiendo ni las comparto. Es lo que te digo, que te compras esa cámara que le llaman de entrada y ya el nombre es como un poco peyorativo, de entrada. O sea, tú cuando aprendas a hacer 3 fotos, ya te estás comprando otra. Luego vienen las de entusiastas. ¿Cómo que entusiastas? Si soy fotógrafo, soy buenísimo. ¿Cómo que me vas a llamar a mí entusiasta? Me compro la Pro. Y la Pro es lo mismo, pero pero mucho más cara. Entonces, que sí, que tienen más botones, que tienen más cosas, que las cosas se pueden hacer más rápido. Pues sí, evidentemente, para eso se hacen las cámaras para profesionales. Pero un profesional realmente lo que necesita es que la cámara no falle. Con eso el profesional, yo y cualquiera, está encantado. O sea, yo esta cámara sabía que no fallaría en la vida. Pero esta con la que estoy grabando, o esta o la otra, pues me pueden fallar, pues porque sí, porque es electrónica y yo a todos los sitios donde voy a hacer un trabajo, como soy profesional, pues tengo que llevar 2 cámaras. Y según el trabajo que vaya a hacer, tengo que llevar la óptica doblada. ¿Por qué? Porque las ópticas, primero, para el tipo de fotografía que yo hago, con esta óptica, que además a mí me parece tan buena que el día que la probé, escribí a Sony y le dije que vaya calidad que tiene el objetivo que están dando, que sí, que es plástico, que es poco luminoso, pero la calidad que tiene el objetivo es la hostia. Yo os aseguro que habéis visto muchísimas fotos, dependiendo si sois usuarios o no, habéis visto fotos mías hechas con ese objetivo. Y ahí no creo que nadie haya estado viendo y diciendo, uy, esta foto es una mierda porque está hecha con un pisapapeles. Pues no, porque a ver, si yo hubiera querido hacer un retrato con otras calidades, con unos desenfoques, pues evidentemente hay cosas con las que no se puede hacer. Pero, vamos, no se puede hacer. Sí se puede hacer. Es que se puede hacer, hay formas de hacerlo. O sea, hay formas de desenfocar con un objetivo que no abra mucho. Hay formas. Lo que pasa es que hay que saberlas. Lo mismo que el flash, ¿no? A mí es que me gusta la luz natural, no me gusta el flash. No es que no sabes usar el flash. O sea, vamos a llamar las cosas por su nombre. No es que no se pueda desenfocar con un objetivo que no sea 1.4. Es que no sabes. Es que hay formas de hacerlo. Es que la fotografía lo que pasa es que hay que entenderla. Por eso yo decía que lo suyo es llegar a dominarla de forma como si fuera a conducir. O sea, que todo esto te salga naturalmente, que digas, no digas que piensas, uy, voy a hacer esto y quiero que esto salga desenfocado, y sabes lo que llevas entre las manos, pues puede ser más fácil o más difícil, pero lo haces. Insisto, yo reto a que alguien me diga qué foto no se puede hacer con una Nikon D300, 1200, y si me gana la apuesta, me cojo la lengua y hago cosas feas con ella. Luego, creo que las cámaras, pues eso, las nominaciones que le dan de entrada, de entusiastas, pro. Claro, la cámara pro es la que quiere todo el mundo, la cámara pro, pero la cámara pro, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se necesita una cámara pro
alguien que va a salir a hacerle fotos en la montaña y a los niños. Pues oye, que sí, que si la tienes, cojonudo. Si la tienes, cojonudo. Pero a mí es que yo con el sé de gente, leo gente, oigo gente que se están ahorrando, están gastando lo que no tienen para pasar de una cámara a una que haga más cosas que luego no van a utilizar. Pues, pero vamos, el dinero es suyo y el libre albedrío no lo dio Dios por algo. Pero bueno, que, que para mí no tiene mucho sentido el tema del equipo. Para mí, la formación, el, el entrenar tu ojo fotográfico, el saber encuadrar, no seguir normas, no seguir reglas, o sea, conocerlas no está mal, o sea, pero que las reglas no funcionan siempre, que las reglas no, que para una ayuda, para tal, pero joder, si tú coges una cámara, una foto, vas a hacer una foto y tú ves que siguiendo unas reglas no te gusta, ¿por qué? Porque no te tiene por qué gustar. ¿Para qué sigues haciendo la foto? Porque cumple las normas, ¿no? Hazla como a ti te dé la gana y como a ti te gusta. O sea, hay fotos que las normas, que las reglas esas le quedan bien y hay otras que no. Y aparte luego, si todos hacemos las mismas fotos, queda todo muy repetitivo, que esto también lo hablaremos, creo que lo tengo para poner en la tarjeta, hablar de esas fotos que uno lo hace, pone el S y va todo el mundo a hacer exactamente la misma foto. Coño, pues qué poquita creatividad, ¿no? Pero, o sea, y encima viajan, se compran un billete de avión o de tren o de lo que sea para ir a tal sitio a hacer una foto que ya ha hecho otra persona. Pues no tiene, en mi opinión no tiene mucho sentido. A mí al contrario, yo lo que no quiero es ser repetitivo, de hacer cosas que han hecho otros, porque a mí yo lo que quiero es demostrar cómo lo veo yo, como si ponemos una ciudad, pues cómo veo yo las calles de la ciudad y luego me gusta ver otros fotógrafos cómo la ven ellos. Pero si todos vemos la misma foto, con la misma escena, con la misma persona, con la misma gaviota, con la misma barca, pues qué aburrido. Y en internet pues mucho es así. Y, y luego ya el tema de ópticas y demás es más o menos lo mismo o peor, pero claro, todo eso ya a otros capítulos. En este ya veo que me he enrollado demasiado porque me ha saltado el tiempo y intentaré en próximos capítulos enrollarme menos o ser más conciso o dividir los vídeos para no cansaros. Muchas gracias a todos si habéis estado ahí, si me habéis aguantado. Cuando edite el vídeo, que no tengo ni idea de editar, pues intentaré poner para que se quede más chulo, pues eso, unas transiciones, algo así, y a ver si soy capaz de poner eso de la campanita, que eso si os ha gustado el vídeo, quieres ver vídeos como este, suscríbete, dale a la campanita y hay un like, hay que hacer muchas cosas, pero bueno, tampoco es tanto pam pam pam. Pero si la gente que tiene canales en YouTube dicen eso, pues será por algo, entonces yo también lo digo, ahí sí que voy a oscuras. Supongo que, vamos, tonto no soy, sé por qué se pide, pero vamos, que ya no sé, me acabo de acordar ahora por el tema de la edición. Pues ya que estoy, lo digo, si os ha gustado el vídeo, queréis ver vídeos como este, no olvidéis darle a la campanita, a suscribirse y ahí darle un like, a mí como dice, a mí me ayuda mucho y a vosotros no os cuesta nada. Y si lo veis también puestos sobrepuesto, es que he sido capaz de editar algún canal de internet, de YouTube, me ha ayudado a ser capaz de editarlo. Y lo dicho, pues si estáis ahí y habéis estado, me habéis aguantado, muchísimas gracias. Y si no, también porque hoy tendréis otro montón de cosas que hacer.
aparte de ver al tío este aquí solo hablando de sus cosas. Pues chicos, muchas gracias.